también nos acompaña, está aquí con nosotros en el estudio Susana Sierra, especialista en temas de cumplimiento normativo y lucha anticorrupción desde Chile. Susana, ¿qué tal? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. A ti muchísimas gracias por acompañarnos. Sin duda la corrupción es un tema que preocupa muchísimo en nuestro país y no solo aquí en el Perú, es un tema al parecer de región, ¿no? Y lo digo por lo siguiente, Transparencia Internacional acaba de realizar un estudio, ¿no?, donde lamentablemente Perú pues lidera, hay que decir, la corrupción en Sudamérica y ocupa el tercer lugar en América Latina, una posición bastante vergonzosa, Susana, con la que efectivamente tenemos pues que luchar. Exactamente, hay que luchar. Hay que tener claro también de que todos estos estudios que se hacen, más que de corrupción en sí, no miden hechos de corrupción que hayan ocurrido, sino percepciones de la ciudadanía. Viendo desde el lado positivo, es bueno que reconozcamos que tenemos un problema porque así podemos hacer algo para solucionarlo. Muchas veces pasa que hay países que quedan súper bien en los rankings, pero que es lo que le pasaba también a Chile anteriormente, pero es porque no había la una gente no percibía, no había claro, conciencia, y después ahora nos venimos enterando de escándalos que ocurrían hace años, pero que nadie lo sabía. Por supuesto, y escándalos, ojo, que agrupan a más de un país, como ha pasado con nosotros, bueno, y Odebrecht. Exactamente, y yo creo que todos los casos que vamos a ir viendo a futuro van a englobar a más países. Vivimos en un mundo que está completamente globalizado, por lo tanto es impensable pensar que los casos con los que nos vamos a encontrar van a ser casos locales. Cada vez más es más probable que incluyan más países. Y hablando justamente de este reconocimiento que tú mencionas, ¿no?, de cómo la ciudadanía percibe o siente la corrupción en su país, ojo, en el Perú, 39% de los entrevistados de este estudio dijo que pagó sobornos o tuvo que hacer algún regalo, ¿no?, a funcionarios para acceder a servicios de escolares, hospitalarios o para obtener un documento de identidad o acceder a un policía o a un juez. Definitivamente esa es una tarea, la lucha anticorrupción, no solamente de nuestras autoridades, sino del ciudadano también, porque estamos hablando de una cultura de la corrupción. Eso es muy importante lo que dices. Muchas veces se ve el problema como ajeno. Se ve, bueno, esto efectivamente ocurre en el país, pero se le echa la culpa al sistema, se le echa la culpa al sector público, se le echa la culpa a los políticos, a los congresistas, etcétera, y se dice, a mí no me queda otra. Cada ciudadano tiene la misión de preocuparse y porque cada uno de nosotros puede hacer algo para evitar que esto ocurra. La corrupción tiene dos lados, no solamente tiene el lado que recibe o el lado que pide, sino también está el que da. Por supuesto. Y por lo tanto nos involucra a todos. Ahora, en tu experiencia en el ámbito privado, ¿qué mecanismos, ¿no?, existen o se han llevado ya a la práctica dentro de la gestión pública, por ejemplo? Mira, temas y que hoy día se están implementando en Chile. Nosotros tuvimos varios escándalos de financiamiento irregular de la política. Efectivamente existía una ley de financiamiento de partidos donde las empresas podían donar plata, financiar los partidos políticos, pero en un hecho reservado y con topes. ¿Qué es lo que pasó? Independiente que existía esa ley, o sea, donde las empresas tenían permitido dar a los partidos, se descubrió que muchas empresas estaban dando a los partidos plata por abajo de la mesa. ¿Por qué? Porque eso ya era fuera del tope. A mí me tocó, yo soy coautora de un libro que se llama Corrupción a la Carta, que está lanzado en Chile y acá no todavía, pero se puede encontrar en Amazon, donde lo que efectivamente nos tocó tratar fue este tema. Y cuando le preguntábamos a las empresas que habían financiado irregularmente estos partidos, ¿por qué lo hizo? Te decían, bueno, si a mí se me sienta una persona, una autoridad del país o que va a ser autoridad del país al frente y me pide, ¿cómo le voy a decir que no? Está percibido como, bueno, no me queda otra, que es un poco de las cifras que tú hablabas. O sea, si yo voy a obtener un permiso en la municipalidad, no me queda otra que tener que pagarlo. Eso porque ¿cuáles son las consecuencias de la negativa? Exactamente, a posteriori, pero ¿no? Efectivamente sí se puede dar la negativa. Y que ocurran estos casos y que se transparenten también es bueno. Hoy día muchas empresas dicen, bueno, es bueno porque ahora yo le puedo decir no, yo no doy a ninguno esta maldad. Y el tema de dar o no dar, que acá también se está en el fondo discutiendo la ley, ¿qué es lo que termina pasando? Existe conflicto de interés. Si la empresa da, pensando que la empresa, su misión es aumentar la rentabilidad de los accionistas, aumentar la rentabilidad de los dueños, bueno, ¿qué está esperando también a cambio? Y por lo tanto, ¿cuál es el conflicto? O sea, más allá que dar o no dar,
¿qué es lo que pasa cuando yo justo le estoy dando al congresista que está a cargo del sector donde yo opero? Del mismo giro, porque ¿no? De la empresa. Siempre va a estar en el fondo ese favor que algún día hay que devolver. Nada es gratis en esta vida y lo sabemos. Entonces, de lo que tú hablas de buenas prácticas, cuando se habla temas de compliance al interior de la empresa, y que acá a mí me toca trabajarlo fuertemente a través de mi empresa BH Compliance, que acá estamos en alianza con el estudio García Sayán, donde lo que hacemos es medir que las empresas cumplan los procedimientos que tienen. Entonces las empresas están llenas de políticas, de procedimientos que dice, bueno, usted si le paga a un proveedor lo tiene que hacer de esta forma, si tiene a tal cliente tiene que hacer esta investigación, cuando contrata a una persona se tiene que fijar en estas cosas, pero muchas veces no se cumplen porque no se miden. ¿Qué es lo que pasa en el tema de partidos? Exactamente lo mismo. Ahí está el paralelo. Existen leyes de partidos políticos. Y en esas leyes, pero ¿quién es el que efectivamente está controlando que eso se cumpla? En Chile, dado estos mismos escándalos de financiamiento irregular de la política, se armó una comisión que es muy similar a la comisión que ustedes armaron acá también, anticorrupción, donde una de las medidas era transparencia de los partidos políticos, es decir, los partidos tienen que transparentar desde cosas tan básicas como su sede. Existen partidos políticos que ni siquiera tienen página web, hoy día es impensable, donde ni siquiera sale dónde operan, en qué gastan sus recursos o quiénes son sus miembros y podrían gastar algo ahí. Estamos hablando entonces de protocolos, de procedimientos, de transparencia, ojo, claro, que puede darse a nivel empresarial y también al interior de partidos políticos. Ese es el paralelo. Exactamente, y el partido político también se tiene que preocupar de eso, así como se le exige a una empresa, o una empresa debería tener estos protocolos. El partido también. ¿Qué es lo que pasó? Lamentablemente, sale esta ley de transparencia de los partidos, se mide, y de los 33 partidos políticos que se midieron, obtuvieron una nota 2,3 de una escala de 7. O sea, ni siquiera cumplían cosas tan básicas como tener publicada su dirección. ¿Y por qué nos tiene que preocupar ese tema a todos como ciudadanía? Porque lo que pasa muchas veces es que se dice, bueno, a mí no me importa porque yo no pertenezco a ese partido, yo no voto por ese partido. Pero si los partidos están obteniendo financiamiento público, es decir, pagado con los impuestos de todos los ciudadanos, ¿cómo el organismo encargado de dar ese financiamiento le va a dar el financiamiento a un partido que ni siquiera es capaz de decir dónde está su sede, por ejemplo? Por lo tanto, muchas veces hasta puedo decir, es un partido falso, o no es verdad, o no están haciendo nada. Por lo tanto, el tema de transparencia de la información es muy importante en los partidos. ¿Por qué? Porque están financiados con plata de todos. O sea, si es que fueran privados y no estuvieran financiados por el Estado, ya, si quiere usted haga lo que quiere y si alguien vota por usted es cosa suya. Pero entre todos estamos financiando ¿Cómo hacer que los partidos políticos, las agrupaciones políticas sean aliados en esta lucha anticorrupción y que efectivamente no solamente digan que están de acuerdo con la transparencia, sino que la pongan en práctica? Bueno, esa es la tarea más difícil y realmente uno a veces le parece impensable cómo no van a ser aliados y deberían ser los principales interesados. Pero el tema de los conflictos de interés vuelve a saltar. Al final cada uno tiene sus propios intereses y muchas veces se usa la frase el fin justifica los medios. Por lo tanto, como yo soy tan importante para estar a cargo del país o yo tengo que estar ahí y necesito financiarme, muchas veces termina siendo, da lo mismo, me financio a cualquier precio porque yo voy a terminar haciendo un bien mayor para el país. Y ahí es donde está el principal error. Cada una de las personas, desde los que componen los partidos hasta todos los ciudadanos, tienen que tener muy claro cuál es su rol y que no significa solamente ganar a veces o tener más votos, sino el cómo estoy, a qué precio estoy obteniendo esos votos. Bueno, definitivamente el fin no puede justificar los medios y creo que un gran avance es poner el tema en agenda, porque hace muchos años ni siquiera se hablaba de financiamiento, ¿no? Porque si hablamos de agrupaciones políticas no se podía hablar de dinero y el dinero es parte de, porque efectivamente es necesario, se necesita, pero hay que poner pues los candados suficientes y en eso yo te consulto, la prohibición, por ejemplo, es una medida acertada, la prohibición de empresas. Del aporte de dinero de empresas. Exactamente. Existen, es lo que tú dices, en Chile se llegó al extremo de que se prohibió el aporte de dinero de empresas a partidos. Yo estoy de acuerdo con eso porque desde el punto de vista empresarial no tiene mucho sentido que la empresa financie un partido. Si las personas que componen esa empresa o los dueños de esa empresa están de acuerdo, perfecto, que lo financien de su bolsillo. A nivel personal. A nivel personal. Y bien identificado.
Exactamente, si yo como empresa, los gastos que tengo, y piensa, dentro de una empresa, todo hay que justificarlo. Esto lo estoy haciendo porque me va a traer más clientes, esto porque me va a hacer mejor, o le estoy incluso a veces aportando a la comunidad. Pero el tema, las empresas no deberían tener color político. Las empresas deberían ser, da lo mismo al gobierno que esté de turno, la función de la empresa sigue. Por lo tanto, a mí la prohibición de que las empresas aporten a la política, a mí como modo personal me parece bien. Pero lo que sí hay que hacer cuando se discuten estas leyes es ver, bueno, entonces, ¿qué herramientas se van a entregar? Porque esto, así como la corrupción es como el agua y siempre va a encontrar su camino y existe desde los siglos, el tema que las empresas tengan prohibición de financiar a la política, que ver, bueno, entonces, ¿cómo ahora se van a financiar los partidos? Claro, darles el otro, ponerlos también en sus zapatos. Y dar un punto. Todo lo que pasó en Chile con financiamiento irregular, piensa que en ese minuto las empresas sí podían aportar. Pero lo que estaban haciendo era aportar más de lo que podían aportar con trucos. Y así fue como se descubrió, se terminó descubriendo por un tema tributario. ¿Qué es lo que pasó? Las empresas contrataban asesorías, entre comillas, falsas, a empresas de estos propios partidos políticos. Claro, y por ahí ingresaba el dinero. Existían terceros, por ejemplo, que yo te diga a ti que tú no tienes nada que ver con el partido, que yo te diga, bueno, tú haz una factura a esta empresa y ellos te van a pagar a ti y tú me pasas la plata a mí y tú te quedas con un pequeño porcentaje por ser el facilitador. Por lo tanto, no es que existió, eso no tiene nada que ver con la ley que existía. Esto se hacía porque no existía conciencia en la ciudadanía que estaba mal. Por lo tanto, volviendo a lo que tú decías al principio, del aumento en la percepción de la corrupción. Y la cultura. Y la cultura es bueno porque ahora tenemos los temas en agenda. Hace unos años atrás pasaba igual, da lo mismo la ley que existiera, pero no se hablaba. Ahora, dado todo lo que pasó en Chile, las empresas al menos tienen conciencia que eso no se hace. ¿Qué mecanismos se van a inventar ahora? No lo sé, pero cuando estemos haciendo estas leyes tenemos que tener súper claro que algún mecanismo se va a inventar. Por lo tanto, o les damos las atribuciones o también regulamos por el otro lado. Porque nosotros podemos decir, listo, financiamiento no puede más, pero si no limitamos el gasto, y a veces no vemos cosas tan simples como decir, bueno, si ese partido que tiene este tamaño tiene solamente este financiamiento, ¿cómo tiene esta campaña millonaria? Por otro lado, a veces con comerciales de televisión o con campañas, ¿cómo está financiando esa campaña? Por lo tanto, también hay que ser capaz de regular a los partidos en lo que están gastando, porque solo así vamos a saber de dónde están viniendo esos recursos. Ahora, como bien dices, los mecanismos pueden ser muchos, distintos, ¿no? Los de Chile no necesariamente se van a aplicar aquí en Perú, pero sin duda hay 5 actuaciones, ¿no? Del compliance o el cumplimiento de la norma que me parecen muy interesantes que tú pudieras mencionar, ¿no? Para la lucha anticorrupción. Principalmente, así como el compliance en la empresa se parte diciendo dónde están mis riesgos, en el tema de los partidos aplica exactamente lo mismo. ¿Dónde están los riesgos de que yo termine, o en el fondo yo como institución, cometiendo esto? Porque si finalmente yo tengo un encargado de recolección y yo le digo, tu meta es que de aquí a fin de año tienes que recolectar $1 millón, por ejemplo, y no le digo después cómo hacerlo, o no le entrego los mecanismos, o no mido cómo, y solamente me quedo contento si llegó o no llegó con $1 millón a fin de año. Y es más, no quiero saber. Y no quiero saber, estoy incentivando mecanismos corruptos. Porque finalmente, y es lo que ha pasado ahora, los presidentes de los partidos y los políticos más connotados te dicen, pero si yo no fui el que fui a tocar la puerta, yo solamente me llegó. Bueno, pero acá todos somos responsables, así como en una empresa el directorio es responsable de lo que están haciendo sus empleados, no porque él sea el que fue y lo hizo, no porque él es el que pagó la coima, el que pagó el soborno, sino porque no hizo nada para saber que eso estaba ocurriendo. Hoy día es impensable que un director de empresa no haya hecho nada para saber. Porque no es sabido o no sabía, debería haber sabido. En los partidos pasa exactamente lo mismo. Tener clara toda la ruta, ¿no? Hay que tener clara toda esa ruta. Entonces es primero tener claro cuáles son los riesgos, cuáles son mis flancos abiertos, y después en cada una de mis áreas, cuáles son los mecanismos que voy a tener para poder evitar estos flancos. Y después, una vez que yo ya los tengo escritos, poder medirlo, porque lo que no se mide no existe. Y pasa mucho que finalmente
se termina teniendo todos los mecanismos y todo, y después nadie los ve. Eso de lo que no se mide, no existe, es algo que está muy insertado en el ámbito empresarial, que aún no pasa, ¿no? O al ámbito privado, que no pasa al ámbito público, poco a poco. Y acá, lamentablemente, es muy triste lo que voy a decir, pero en Chile, después de que salió la ley de transparencia de los partidos, perfecto, sale una ley, todos contentos, ahora todos los partidos van a ser transparentes de dónde están obteniendo sus recursos, etcétera. Pero se hace la evaluación, obtienen una mala evaluación, ¿y qué implicancias tiene eso? Si finalmente el mecanismo que financia, que se llama CERVEL, que es el que financia a los partidos de acuerdo a sus cantidades de votantes, etcétera, le sigue financiando. Por lo tanto, es decir, es una ley que es letra muerta. Porque si yo no le pongo la sanción al otro lado, lo van a seguir haciendo. Yo le digo, existe una ley y usted la tiene que cumplir. Perfecto. ¿Qué implicancias tiene para mí no cumplir la ley? Ninguna. Bueno, entonces, ¿por qué me voy a desgastar en cumplir esa ley? Y ojo, sanciones que no tengan que ver exclusivamente con el pago de dinero, sino sanciones políticas, que es algo que también se está discutiendo en nuestro país. ¿Y qué es lo que y pasa que es necesario? O sea, sanciones políticas como no poder, o sea, acá, por ejemplo, la muerte civil, perder representación. No poder inscribirse. Y por eso es que nos corresponde a toda la ciudadanía. Hoy día vivimos en países, y eso lo tenemos que reconocer, donde la justicia es lenta. Por lo tanto, no esperemos que listo, se descubre un caso y que en 6 meses más vamos a tener la sentencia. No, eso no pasa. Por lo tanto, ¿cuál es la mayor sanción que hoy día pueden tener? Es la sanción ciudadana, la sanción de la reputación, la sanción moral. Si es que no metemos esa ecuación dentro del saco y nos seguimos basando solamente en leyes, no va a pasar nada. Porque el que lo hace no está pensando en que se le va a aplicar la ley, no está pensando en que lo van a descubrir. Pero si es que la sanción moral aplica, ahí es cuando realmente se puede prevenir la conducta. Porque y hoy día que es tan fácil, si hoy día todo es público, hoy día te puedo hasta grabar con un celular. Entonces, en esas instancias es donde nos corresponde a todos y donde cada uno tiene un rol. Por supuesto, bueno, y por ello desde este espacio siempre hemos dicho que la reforma electoral no es para las autoridades, no es exclusiva de nuestros legisladores, ¿no? Es para el ciudadano y hay que promover, pues, lo que bien mencionas, ¿no? La ciudadanía vigilante. Exactamente. Y activa. Te voy a poner un ejemplo que no tiene que ver con política, pero sí tiene que ver con el ciudadano del día a día. En Chile tenemos un gran problema de evasión del transporte público, ¿ya? La gente no paga el transporte público. Cuando uno le pregunta por qué no paga, te dicen porque es malo. Entonces es como yo tengo derecho a no pagarlo. Pero no pagarlo es un robo, o sea, es robar porque es ir gratis en algo que hay que pagar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no se soluciona? Independiente que pongan más inspectores, que aumenten la sanción, bueno, si es que usted lo descubrimos, va a tener que pagar una multa de tanto. Es más allá que eso, no existe sanción social. Por lo tanto, la gente que se sube campante sin pagar y va y se sienta en su asiento, el resto de las personas que van en el bus no lo recriminan. Dado que no lo recriminan, esa persona sigue sin pagar porque siente que está bien lo que está haciendo. El día que toda la gente que esté en el bus, como pasa por ejemplo en países europeos, que si uno se sube sin pagar, o sea, más allá de la sanción, si te descubren, todos te van a mirar como cómo no está pagando. Y lo más peligroso que hay en ese tipo de acciones, ¿no? Que se convierten en hábito. Exacto, y se convierte de menos en a más, hábito, y empezamos a una cultura. Entonces, siempre se habla de mejorar. Bueno, pero para que mejore, tiene que cambiar la cultura, y para que cambie la cultura, tenemos que cambiar todos. Y por eso es que cada uno sí puede hacer algo, porque mientras uno cambie y uno lo empieza a hacer bien, todos los que estén al lado van a empezar a actuar así. Finalmente, Susana, nos quedan un par de minutos nada más. ¿Cuál consideras tú debería ser el papel de los entes electorales, por ejemplo, si hablamos de lucha anticorrupción? Los entes electorales tienen un poder gigantesco, porque finalmente son los que tienen ese poder de medir, de regular y de dar la sanción si es que efectivamente no se está cumpliendo. Por lo tanto, los congresistas pueden estar haciendo todas las leyes que quieran y después más allá, si la ley nos gustó o no nos gustó, como terminó quedando, pero los entes electorales son los encargados de ver que efectivamente eso se cumpla y de poder dar una sanción real, que no pase lo que te estoy diciendo, que lamentablemente pasa en Chile. Se saca una ley de transparencia, pero el ente electoral sigue financiando el partido. Porque ahí es donde está esa zanahoria con la que se puede manejar el partido. Muy bien, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, por esta conversación necesaria. Además, hemos conversado con Susana Sierra, especialista en temas de cumplimiento normativo y lucha anticorrupción.